Un caballo devastado por las garrapatas y olvidado por el mundo. Su cuerpo débil, su espíritu destrozado. Nadie podría haber imaginado el secreto que llevaba, la verdad oculta bajo su pelaje enmarañado y sus ojos atormentados. Pero lo que sucedió después, destrozó corazones. No fue solo una historia de sufrimiento, fue una revelación que nadie estaba preparado para enfrentar. Aquellos que se atrevieron a presenciarla quedaron cambiados para siempre, la imagen de su dolor quedó grabada a fuego en sus almas. Esto no se trataba solo de un caballo. Se trataba de la crueldad del abandono y el poder de la esperanza. Y una vez que ves lo que se descubrió, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. El sol caía a plomo sobre los campos secos de la finca de Magdalena. Sus manos, bronceadas por años de duro trabajo, se secaron el sudor de la frente con el dorso de la mano. El viento susurraba entre los álamos que bordeaban la propiedad, ofreciendo retazos de sombra en la vasta y abierta llanura. Desde la entrada del establo, Tomás la observaba con una mezcla de impaciencia y admiración. Con tan solo 14 años, tenía la terquedad de su abuela, aunque todavía no se daba cuenta. «Abuela, ¿me dejas ayudarte?», preguntó, con las manos moviéndose de un lado a otro con entusiasmo. Magdalena colocó su horca sobre un fardo de heno y le dedicó una sonrisa torcida. «No necesitas mi permiso, hijo. Todos trabajamos aquí». Tomás corrió al cobertizo y agarró una pala. No era la primera vez que ayudaba con las tareas domésticas, pero ese día estaba decidido a trabajar tan duro como cualquier adulto. Mientras trabajaban, el zumbido distante de un motor rompió el silencio. Magdalena entrecerró los ojos y vio una nube de polvo que se levantaba en el camino de tierra. El vehículo venía demasiado rápido. «¿Quién viene a esta hora?», murmuró, más para sí misma que para Tomás. Tomás dejó su pala junto al establo y caminó hacia la cerca. Un camión viejo y destartalado se detuvo en la entrada, crujiendo como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. La puerta se abrió de golpe con un fuerte crujido y un hombre salió con pasos firmes y decididos. Tenía el rostro tenso y las manos metidas en los bolsillos de sus gastados pantalones. La expresión de Magdalena se endureció. Lo conocía, todos en el pueblo lo conocían. Evaristo Méndez. «¿Qué quieres, Evaristo?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal mientras se acercaba con cautela. Evaristo se ajustó el sombrero y escupió en el suelo antes de hablar. «Te has metido donde no debías». Tomás sintió la tensión y se acercó a su abuela, pero Magdalena se mantuvo firme, con la mirada firme. «Si has venido a amenazarme, has perdido el tiempo». Las fosas nasales de Evaristo se dilataron. «Escucha, vieja. No quiero problemas. Ese caballo no es asunto tuyo. Ese caballo se está muriendo. Eso es asunto mío». El rostro de Evaristo se ensombreció, sus ojillos brillaron de ira. «No tienes pruebas de nada», murmuró, en voz baja y mesurada. «Ni siquiera sabes de dónde salió ese animal. No pertenece a nadie». La sangre de Magdalena hirvió. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. «No necesita un dueño para que importe». Evaristo chasqueó la lengua con fastidio. «Déjalo, Magdalena. No te metas en cosas que no te conciernen». Sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones, volvió a subir a su camioneta y aceleró, dejando una nube de polvo detrás. Tomás miró a su abuela, con el ceño fruncido. «¿Qué quiso decir con eso?». Magdalena dejó escapar un suspiro lento, tratando de liberar la tensión. «Quiere que tenga miedo». «¿Y tú?». Miró el horizonte polvoriento, la camioneta ahora era solo una mota lejana. «No, pero eso no significa que haya terminado». El viento se levantó, levantando polvo y sacudiendo las hojas de los álamos. Magdalena tuvo la sensación de que esto era solo el comienzo. Más tarde, mientras caminaba entre los árboles con los brazos llenos de leña, lo escuchó, una respiración pesada y trabajosa. Se quedó paralizada, escuchando atentamente. No era el viento ni un animal pequeño. Era el sonido del cansancio. Dejó la leña en el suelo y avanzó con cautela, apartando las ramas bajas que le impedían ver. Entonces lo vio. Al principio, era solo una forma entre la maleza seca, un caballo, inmóvil, con el cuerpo encorvado como si apenas pudiera mantenerse en pie. El estómago de Magdalena se apretó. «Dios mío», susurró. El caballo no reaccionó.
Sus costados subían y bajaban con esfuerzo, cada respiración era una lucha. Apenas estaba vivo. Se acercó, con cuidado de no hacer ruido. Las costillas del animal eran dolorosamente visibles, y manchas oscuras de garrapatas cubrían su cuello y patas. La rabia bullía en su interior. ¿Quién podría dejar a una criatura en ese estado? Se agachó lentamente, con las palmas hacia afuera para demostrar que no era una amenaza. Tranquilo, muchacho, murmuró suavemente. El caballo parpadeó, sus ojos vidriosos fijos en un punto del suelo. La garganta de Magdalena se cerró. Si no ayudaba, el caballo moriría allí. Dio un paso atrás y agarró la cuerda atada a su cinturón. No estaba hecha para caballos, pero tendría que servir. Se acercó lentamente. El caballo tembló ante su presencia, pero no se resistió. No te haré daño. Lo prometo. Deslizó con cuidado la cuerda alrededor de su cuello. El caballo intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil para luchar. Magdalena respiró profundamente y se preparó. Vamos, muchacho. Tienes que ayudarme. Atiró suavemente, pero las patas del caballo temblaron y sus rodillas se doblaron. No, no, no te caigas ahora, suplicó, con el corazón acelerado. Sabía que si se desplomaba, tal vez nunca se levantaría. Apretó los dientes. Tomás. Y gritó, su voz resonó entre los árboles. El silencio respondió a su llamado. Volvió a gritar, el pánico aumentó. El caballo estaba perdiendo fuerza rápidamente. Entonces, finalmente, escuchó pasos apresurados. Abuela. La voz de Tomás era entrecortada, sus ojos abiertos por la sorpresa mientras observaba la escena. ¿Qué está pasando? Ayúdame, la instó Magdalena, tirando más fuerte de la cuerda. Tenemos que levantarlo. Tomás corrió a su lado sin decir palabra. Sus manos agarraron la cuerda con fuerza y juntos tiraron con todas sus fuerzas. El caballo resoplaba, con la respiración entrecortada y áspera. Las patas traseras le temblaban y amenazaban con ceder. Pero luego, con un último esfuerzo, se puso de pie, lo suficiente para mantenerse en pie. Magdalena soltó el aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Y ya está, muchacho. Ya está. Tomás mantuvo la mirada fija en el caballo, con el rostro serio mientras sostenía la cuerda con firmeza. ¿Quién haría algo así? Magdalena no tenía una respuesta. Pero sí sabía una cosa, no iban a dejar que ese caballo muriera. El animal dio un paso tembloroso, respirando con dificultad. Magdalena no aflojó la cuerda. Con cada paso, su pecho se oprimió, temiendo que el caballo se derrumbara en cualquier momento. Vamos, muchacho. Solo un poco más, susurró, con una voz que era una mezcla de paciencia y preocupación. Tomás caminaba a su lado, agarrando la valla con ambas manos, con el sudor brillando en su frente. No dijo nada, pero en sus ojos se reflejaba la misma preocupación que en los de su abuela. Cuando llegaron al borde del camino, Magdalena miró hacia la casa de campo. Todavía faltaban varios kilómetros. Sabía que no podrían llegar solos. Necesitamos ayuda, dijo. Tomás no dudó. Voy a buscar a Antonio. Le entregó la cuerda con cuidado y salió corriendo hacia la casa del vecino, levantando polvo a cada paso. Magdalena se quedó atrás, acariciando suavemente el cuello huesudo del caballo. Estarás bien. Ya verás. El caballo parpadeó lentamente, su cuerpo demasiado débil para responder. Poco después, el sonido de los cascos al galope se hizo más fuerte. Magdalena se giró para ver a Antonio cabalgando sobre su yegua, con Tomás luchando por seguirle el ritmo. «Estás loca, vieja», gritó Antonio, deteniendo a su yegua. «¿Cómo piensas llevar a esta pobre bestia a tu granja?» «Con tu ayuda», respondió Magdalena, con expresión inflexible. Antonio, un gaucho robusto, de piel bronceada por el sol y manos fuertes, saltó de su yegua y se acercó al caballo. Su expresión se suavizó al observar su lamentable estado. «Dios mío», murmuró. «¿Dónde lo encontraste?» «En el bosque», respondió Tomás, aún recuperando el aliento. «Alguien lo dejó allí para que muriera». La mandíbula de Antonio se tensó, sus ojos se oscurecieron. «Malditos sean», escupió, con la voz baja por la ira. «Nunca entenderé cómo la gente puede ser tan despiadada».
Magdalena lo miró a los ojos. Te lo entiendo. Cuando un animal deja de ser útil, lo tiran como basura. Antonio la miró, luego miró al caballo, su rostro se endureció con determinación. Va a necesitar muchos cuidados. Pero primero, tenemos que llevarlo a casa. Con la facilidad que da la práctica, Antonio ató una cuerda de la silla de su yegua al cuello del caballo. Ella lo ayudará a caminar. Despacio y con cuidado. Juntos emprendieron el largo y laborioso viaje de regreso a la granja. Cada paso era una lucha. Cada vez que el caballo vacilaba, la yegua de Antonio tiraba suavemente para sostenerlo. Magdalena y Tomás caminaban a su lado, listos para atraparlo si tropezaba. Cuando finalmente apareció la cerca de la granja, Magdalena sintió una oleada de alivio. Solo un poco más, susurró Tomás, como para animar tanto al caballo como a él mismo. Cruzaron la puerta y llevaron al caballo directamente al establo. Tan pronto como sintió la sombra fresca bajo el techo, el animal se desplomó sobre la paja con un gemido de cansancio. Magdalena se arrodilló a su lado y le acarició el cuello con suavidad. Descansa ahora. Estás a salvo. Pero en el fondo sabía que este era solo el comienzo de una larga batalla. Días después, Magdalena deambulaba por el mercado con una canasta en el brazo. Asintió con la cabeza ante las caras conocidas, pero su mente estaba en otra parte. Tomás había llamado al caballo Moreno. Todavía estaba débil, apenas comía, su cuerpo temblaba de cansancio. La imagen de sus costados hundidos y sus ojos sin vida la perseguía. No era solo hambre. Era el descuido, el abandono. Se detuvo distraídamente en un puesto de verduras, sin apenas notar las papas que estaba examinando. Cerca, dos hombres hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que ella los escuchara. Otro, por el camino al rancho de Méndez. Igual que los otros. Flaco como un esqueleto. Un escalofrío recorrió a Magdalena. ¿Estás seguro de que es de allí?, preguntó el otro hombre, levantando un saco de harina. ¿De dónde más? Todo el mundo sabe que es de allí. Magdalena apretó los dientes, con el corazón acelerado. Pagó rápidamente y se fue sin decir una palabra más, con la mente acelerada. Evaristo Méndez. Conocía el nombre demasiado bien. Dueño de la hacienda más grande de la región, con ganado y caballos que competían en carreras y se vendían por fortunas. Siempre vestido de lino blanco inmaculado, conduciéndose como un hombre que se creía intocable. Todo tenía sentido ahora. Moreno no terminó en el bosque por accidente. Cuando regresó a la finca, Tomás estaba esperando junto a la puerta del establo, con la ropa cubierta de paja y tierra. Le di agua, pero sigue sin moverse mucho, dijo, con preocupación clara en sus ojos. Magdalena dejó la canasta en el suelo y respiró profundamente. Tenemos que hablar. Entraron al establo. Moreno yacía inmóvil sobre la paja, su pecho subía y bajaba lentamente. No fue un accidente, dijo con firmeza. No se perdió ni se olvidó de él. Lo abandonaron. A propósito. Tomás la miró fijamente, procesando sus palabras. ¿Quién haría eso? La mandíbula de Magdalena se tensó. De Evaristo Méndez. Tomás abrió los ojos. Pero, ¿cómo lo sabes? Se cruzó de brazos, su ira aumentó. El agente habla. Dicen que deja morir a los caballos cuando ya no son útiles, los tira en los campos como basura. Tomás miró a Moreno, su rostro pálido. Eso es cruel, es inhumano. Magdalena sintió que se le oprimía el pecho. Sabía lo que estaba pensando su nieto porque ella también lo estaba pensando. Tenemos que hacer algo, susurró Tomás. Magdalena acarició la espalda huesuda de Moreno. Lo haremos. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que sobreviva. Lo que no le dijo a Tomás fue que sabía que este no era el final. Cuando la injusticia tocaba a su puerta, Magdalena nunca se quedaba de brazos cruzados y no hacía nada. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando Magdalena abrió la puerta del establo. El aire de la mañana olía a tierra y paja húmeda, pero también a sufrimiento. Moreno yacía en el mismo sitio, con el cuerpo hundido en la paja, los ojos entrecerrados, la respiración agitada. Parecía que se estaba desvaneciendo. A Magdalena le dolía el corazón. Se arrodilló a su lado y apoyó suavemente la mano en su cuello.
Aguanta, muchacho. No me abandones. Sabía que lo habían salvado de morir solo en el bosque, pero para salvarlo de verdad, tendría que luchar. Y estaba preparada para esa lucha. Tomás corrió hacia el caballo sin decir palabra. Agarró la cuerda con manos fuertes y juntos tiraron con todas sus fuerzas. El caballo resoplaba, con la respiración áspera y seca. Le temblaban las patas traseras, pero con un último esfuerzo logró ponerse de pie. Magdalena sintió que se le aflojaba el pecho. Ya está, muchacho. Ya está. Tomás mantenía la cuerda firmemente agarrada, con el rostro serio. ¿Quién haría algo así? Magdalena no tenía respuesta, pero de una cosa estaba segura, no iban a dejar que el caballo muriera. El animal caminaba con pasos vacilantes y respiraba agitadamente. Magdalena agarró la cuerda con fuerza, sintiendo que el miedo le apretaba el pecho. En cualquier momento, el caballo podría desplomarse de nuevo. Vamos, muchacho, un poco más, susurró, con voz suave pero urgente. Tomás caminaba a su lado, agarrado a la cerca con ambas manos. El sudor le salpicaba la frente y, aunque no decía nada, sus ojos reflejaban la preocupación de su abuela. Cuando llegaron al camino, Magdalena se detuvo y miró hacia la finca, todavía lejana. No podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda. Tomás no dudó. Voy a buscar a Antonio. Le entregó la cuerda con cuidado y salió corriendo, levantando polvo a cada paso. Magdalena se quedó junto al caballo, acariciando su huesudo cuello. ¿O vas a estar bien? Ya verás. El animal parpadeó lentamente, su cuerpo estaba tan débil que apenas reaccionó. Pronto, el sonido de los cascos se acercó. Magdalena se giró y vio a Antonio en su yegua, con Tomás corriendo detrás. «Estás loca, vieja», gritó Antonio, deteniendo de un tirón a su caballo. «¿Cómo piensas llevar a esta pobre bestia a pie hasta tu granja?» «Con tu ayuda, Antonio». Antonio, un hombre fuerte de piel bronceada por el sol, saltó de su caballo y se acercó al animal. «Dios mío. ¿Dónde lo encontraste?» «En el bosque», respondió Tomás, todavía recuperando el aliento. «Alguien lo dejó morir». Antonio apretó la mandíbula. Se secó la frente, su ira apenas contenida. «Malditos sean. No entiendo cómo la gente puede ser tan cruel». Los ojos de Magdalena eran duros. «Sí, sí. Cuando un animal deja de ser útil, lo tiran como basura». Antonio la miró y luego al caballo tembloroso. «Necesitarán muchos cuidados. Pero primero, tenemos que llevarlo a la granja». Ató una cuerda a la montura de su yegua. «Si lo guiamos bien, mi yegua puede ayudarlo a caminar». Juntos, comenzaron el lento y doloroso viaje hacia la granja. Cada vez que el caballo tropezaba, la yegua de Antonio tiraba suavemente, ofreciéndole apoyo. Magdalena y Tomás se quedaron a su lado, listos para atraparlo si se caía. Finalmente, llegaron a la puerta. Tomás susurró, «Ya casi llegamos», como si se lo dijera a sí mismo y al caballo. Lo llevaron directo al establo. En el momento en que el caballo sintió la sombra, se desplomó sobre la paja, con el cuerpo exhausto. Magdalena se arrodilló a su lado y le acarició suavemente el cuello. «Descansa ahora. Estás a salvo». Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pasaron los días, pero el caballo, ahora llamado Moreno por Tomás, seguía débil. Apenas comía, su cuerpo temblaba de cansancio. Magdalena no podía sacarse de la cabeza la imagen de sus costados hundidos y sus ojos apagados. No era solo hambre, era el dolor del abandono. Mientras compraba en el mercado, Magdalena escuchó a dos hombres hablando. Otro por la carretera cerca del rancho de Méndez. Delgado como un esqueleto. Su corazón se hundió. «¿Estás seguro?», preguntó un hombre. «¿Dónde más?» «Todo el mundo sabe que deja a los inútiles para que mueran allí». Las manos de Magdalena se apretaron sobre su canasta. Evaristo Méndez. El poderoso ranchero, siempre vestido de blanco inmaculado, que actuaba como si fuera el dueño de todo el pueblo. Todo tenía sentido ahora. Moreno no se había adentrado en el bosque sin más, sino que lo habían abandonado como si fuera basura. De vuelta en la granja, Tomás esperaba junto al establo, con la preocupación grabada en el rostro. «Le di agua, pero sigue sin moverse mucho».
Magdalena dejó la cesta en el suelo, respiró hondo y guió a Tomás hasta el lado de Moreno. Esto no fue un accidente. No se perdió. Lo abandonaron a propósito. Tomás la miró, la confusión se convirtió en ira. ¿Quién haría eso? La voz de Magdalena era firme. Evaristo Méndez. Tomás miró a Moreno, con los puños apretados. Eso es cruel. Es inhumano. Magdalena sabía lo que estaba pensando su nieto, porque ella también lo estaba pensando. Tenemos que hacer algo, susurró Tomás. Ella asintió, con la mano apoyada en la frágil espalda de Moreno. Sí, pero primero, tenemos que asegurarnos de que sobreviva. Pero en el fondo de su corazón sabía que esta lucha no terminaría allí. Magdalena nunca había sido de las que se echaban atrás ante la injusticia. A la mañana siguiente, Tomás se sentó junto a Moreno, con un balde de agua fresca a sus pies. No quiere beber, dijo con preocupación en su voz. Magdalena se arrodilló y acarició el lomo huesudo del caballo. Está deshidratado. Tenemos que seguir intentándolo. Tomás mojó una toalla en el agua y la colocó suavemente sobre la nariz de Moreno. Vamos, Moreno. Solo un poco. El caballo se estremeció, su cuerpo se tensó como si esperara que lo golpearan. A Magdalena le dolía el corazón. Tiene miedo, susurró. ¿Miedo de qué?, preguntó Tomás con voz temblorosa. Magdalena miró a su nieto, pero no pudo responder. Conocía el miedo en los ojos de Moreno, el miedo a la crueldad. Háblale, dijo en voz baja. Tomás parecía confundido. ¿Hablar con él? Sí, con tu voz. Hazle saber que está a salvo. Tomás dudó, luego se inclinó más cerca. Vas a estar bien, Moreno, susurró. La abuela y yo te vamos a ayudar. Las orejas del caballo se movieron, su respiración se hizo un poco más lenta. Magdalena sintió una chispa de esperanza. Dale tiempo, dijo. Afuera, Antonio se apoyó contra la cerca, su rostro sombrío. No confía en nadie, dijo Magdalena. Antonio asintió. Si vino del rancho de Méndez, ha visto cosas que no podemos imaginar. La mandíbula de Magdalena se tensó. No podemos dejarlo así. No lo arreglarás con comida o caricias. Necesitarás paciencia. El tiempo que sea necesario. Magdalena miró a Tomás, quien todavía le susurraba suavemente a Moreno, su voz llena de esperanza. Entonces seremos pacientes, dijo. Pero ella sabía que lo más difícil estaba por venir. Porque Evaristo Méndez no iba a dejar pasar esto tan fácilmente. Y Magdalena no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Tomás ya estaba allí, sentado en un taburete junto a Moreno con un balde de agua fresca en las manos. No quiere beber, dijo el muchacho. Magdalena se acercó, con el rostro lleno de preocupación. Se arrodilló junto al caballo y acarició suavemente su lomo, sintiendo los huesos afilados debajo de la piel seca y áspera. Debe estar deshidratado, murmuró. Tenemos que seguir intentándolo. Tomás mojó una toalla en el agua y la rozó suavemente contra el hocico de Moreno. Vamos, Moreno. Solo un poco. El caballo apartó la cabeza de golpe, su cuerpo se tensó al instante, como si esperara un golpe. Magdalena sintió un nudo en el estómago. Tiene miedo. Tomás tragó saliva. ¿Miedo de qué? Magdalena lo miró pero no dijo nada. Tomás bajó la mirada y lo intentó de nuevo, esta vez moviendo la toalla más lentamente. Está bien, muchacho. Nadie te va a hacer daño aquí. La oreja del caballo se movió, reaccionando a la voz de Tomás. Magdalena notó el pequeño movimiento y sintió un destello de esperanza. Sigue hablándole, le instó. Tomás frunció el ceño. ¿Hablarle? Sí, hijo. No con las manos. Con la voz. Hazle saber que está a salvo. Tomás dudó, luego se inclinó un poco más cerca. Vas a estar bien, Moreno, susurró. Mi abuela y yo te vamos a ayudar. Moreno se quedó quieto, pero su respiración pareció calmarse un poco. Magdalena sonrió suavemente. Dale tiempo. Tomás asintió y permaneció al lado del caballo, sosteniendo pacientemente la toalla. Magdalena se puso de pie y salió del establo, respirando profundamente. Afuera, Antonio estaba esperando junto a la cerca, con los brazos cruzados.
¿Cómo está?, preguntó Antonio. Mal, respondió Magdalena sin rodeos. No confía en nadie. Antonio chasqueó la lengua. Tiene sentido. Si vino de donde creemos, debe haber pasado por cosas que ni siquiera podemos imaginar. Los labios de Magdalena se apretaron. No podemos dejarlo así. Antonio pensó por un momento. Tendrás que ganarte su confianza. No con comida ni caricias. Con paciencia. Magdalena miró hacia el establo. A través de la puerta, pudo ver a Tomás, todavía sentado junto a Moreno, susurrando suavemente. Entonces seremos pacientes, dijo. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. En ese momento, el sonido de cascos rompió el silencio del chacra. Magdalena se enderezó, entrecerrando los ojos en la entrada. Un jinete se acercaba, levantando polvo con cada trote de su caballo oscuro. No tardó mucho en reconocerlo, Julián Ferrero, el capataz de Evaristo Méndez. Un escalofrío recorrió la columna de Magdalena, pero no se movió. Se secó las manos en el delantal y esperó, con el rostro tenso, con la misma determinación de acero que había mostrado en innumerables ocasiones. Tomás apareció a su lado, con el rostro tenso. ¿Quién es? Alguien que cree que puede decirnos qué hacer, respondió Magdalena, sin apartar la mirada del jinete. Pero no vamos a escucharlo. Julián se detuvo a unos metros y desmontó, con movimientos rápidos y seguros. Llevaba la chaqueta de cuero gastada, las botas polvorientas y el rostro duro como una piedra. Se quitó el sombrero. Buenos días, doña Magdalena. Será un buen día si me dices lo que quieres, respondió ella, cruzándose de brazos. La boca de Julián se curvó en una sonrisa fría. Vine a ahorrarte algunos problemas. Magdalena no respondió, lo dejó continuar. Dicen que encontraste un caballo herido. En mal estado. Piel y huesos, dijo lentamente. La mandíbula de Tomás se tensó, pero se quedó callado. ¿Y a ti qué te importa?, preguntó Magdalena con calma. Julián dio un paso más cerca. Ese caballo no es tuyo. Magdalena no se inmutó. No era de nadie cuando lo encontramos. Estaba abandonado. Julián inclinó la cabeza. Algunos animales dejan de ser útiles, señora. Así son las cosas. Tomás no pudo contenerse más. ¿Que eso no te da derecho a tirarlos como basura? Julián ni siquiera lo miró. Escucha, continuó con voz fría. No queremos problemas. Solo devuelve lo que no es tuyo. ¿Y si me niego? Lo desafió Magdalena, con los ojos clavados en él. Julián dio otro paso hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en una advertencia. Eso sería un error. Magdalena apretó la mandíbula, pero no retrocedió. Y si tu jefe quiere que te devuelva el caballo, puede venir a pedírmelo él mismo. La sonrisa de Julián se ensanchó, con un brillo perverso en sus ojos. Evaristo no se ensucia las manos con asuntos como este. Entonces no hay nada más que discutir, dijo Magdalena con firmeza. Julián la miró fijamente, midiendo su determinación. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, montó en su caballo y tiró de las riendas. Justo antes de irse, miró hacia atrás, con los ojos oscuros. No te involucres donde no te quieren. Podrías lastimarte. El sonido de los cascos resonó mientras se alejaba. El polvo permaneció suspendido en el aire mucho después de que se fue. Tomás dejó escapar un suspiro tembloroso. Nos amenazó. La mirada de Magdalena se desvió hacia el establo donde Moreno yacía en la paja, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba afuera. No, dijo en voz baja. Confirmó que tenemos razón. Y eso significa que no vamos a dar marcha atrás. El sol se hundió en el horizonte, arrojando un cálido resplandor naranja sobre el chacra. Pero Magdalena sabía que la noche sería larga y que la verdadera lucha apenas comenzaba. Magdalena se quedó al lado del caballo, rozando con los dedos su pelaje enmarañado. La respiración del animal era superficial, cada respiración era una lucha. Le dolía el corazón, pero sabía que la compasión por sí sola no cambiaría nada. Sigue tomando fotografías, ordenó en voz baja. Tomás y Antonio se movieron a través de la escena sombría, documentándolo todo, los cadáveres podridos,
los caballos esqueléticos que aún se aferraban a la vida, la tierra estéril que sirvió como su prisión final. Cada clic de la cámara se sentía como una pequeña rebelión, un desafío contra el silencio que había permitido que este horror continuara. El rostro de Antonio estaba pálido, sus labios apretados en una delgada línea. ¿Cómo puede alguien hacer esto?, murmuró. Porque cree que nadie lo detendrá, respondió Magdalena con voz dura. Tomás se agachó junto a un potrillo, cuyo diminuto cuerpo apenas se movía. Este es solo un bebé, su voz se quebró. Magdalena lo acercó, protegiendo sus ojos de lo peor. Arreglaremos esto, Tomás. Te lo prometo. De repente, un ruido rompió el silencio, una rama que se partió bajo los pies. Todos se congelaron. Antonio levantó la mano, indicándoles que se mantuvieran agachados. ¿Escucharon eso? Magdalena asintió, con el pulso acelerado. Tenemos que irnos. Ahora. Se deslizaron hacia atrás a través del hueco en la cerca, cada paso era un delicado equilibrio entre velocidad y silencio. La oscuridad parecía presionarlos a su alrededor, el peso de lo que habían visto se aferraba a ellos como humo. Cuando llegaron al camino de tierra, no se detuvieron. Siguieron moviéndose, respirando libremente solo cuando el contorno familiar de su chacra apareció. Una vez dentro, Magdalena cerró la puerta con pestillo y corrió las cortinas. Le temblaban las manos cuando dejó la cámara sobre la mesa de la cocina. Lo logramos, susurró Tomás, con una mezcla de miedo y alivio en su rostro. Antonio asintió, pero su expresión permaneció sombría. Ahora viene la parte difícil. Magdalena se hundió en una silla, la realidad de sus acciones la aplastó. Tenemos pruebas, pero ¿quién escuchará? Antonio se sentó frente a ella. Iremos a las autoridades. Haremos suficiente ruido para que no puedan ignorarnos. ¿Y si están de su lado?, preguntó Tomás, con voz baja. Magdalena se acercó y tomó su mano. Entonces encontramos a alguien que no lo esté. Iremos a la ciudad si es necesario. No nos detendremos. Los tres se sentaron juntos, el peso de su plan pesado pero necesario. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Magdalena envió mensajes a los vecinos que habían compartido sus historias. Poco a poco, un pequeño grupo se reunió en la cocina: Carmen, el joven del rancho, el anciano que recordaba días mejores, la mujer que había visto demasiado. Cuando vieron las fotografías, la sala quedó en silencio. Los rostros palidecieron. Las manos se apretaron. Esto es peor de lo que pensaba, susurró Carmen. No son solo los caballos, dijo el joven, con los ojos enrojecidos. Es todo lo que toca. Magdalena se puso de pie. Tenemos que ir al ayuntamiento. Hoy. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. El miedo persistía, pero ya no era paralizante. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, su pequeño grupo había crecido. Rostros curiosos miraban desde las puertas. Los comerciantes se detuvieron, el pan y las verduras olvidados en sus mostradores. Magdalena subió a los escalones de piedra del salón, levantando la cámara en alto. Todos sabemos lo que ha hecho Evaristo Méndez, gritó, y su voz se extendió por la multitud. Lo hemos susurrado, le hemos cerrado las puertas, pero hoy lo enfrentamos. Encendió la cámara y proyectó las imágenes en la pared detrás de ella. El aire se llenó de jadeos. Las madres cubrieron los ojos de sus hijos. Los hombres sacudieron la cabeza, con vergüenza y rabia mezcladas en sus expresiones. No se trata solo de animales, continuó Magdalena. Se trata de dignidad. ¿De qué tipo de pueblo queremos ser? Desde atrás de la multitud, una figura se adelantó. Era Julián, con el rostro destrozado por la furia. Estás cometiendo un error, escupió. Magdalena no se echó atrás. El único error sería permanecer en silencio. Carmen se acercó a ella, luego a Antonio, luego a los demás. Uno a uno, se unieron más personas, una marea de resistencia silenciosa que se convirtió en algo imparable. Julián miró a su alrededor y se dio cuenta de que lo superaban en número. Su bravuconería se desmoronó y se dio la vuelta, desapareciendo en el laberinto de calles. La multitud permaneció firme, de pie, esperando un cambio. No sucedió de la noche a la mañana. Las autoridades dudaron, pero las voces eran demasiado fuertes, las pruebas demasiado claras. Llegaron los investigadores. El rancho de Evaristo fue registrado.
lo que encontraron fue más que crueldad, fue un crimen. Evaristo Méndez fue arrestado, su imperio de silencio destrozado por el coraje de unos pocos. En las semanas siguientes, la vida en el pueblo comenzó a cambiar. Los caballos que pudieron ser salvados encontraron nuevos hogares. La gente, que antes tenía miedo de hablar, encontró su voz. Y todas las noches, Magdalena se sentaba en el porche de su chacra, mirando a Moreno pastar en el campo. Su pelaje se había vuelto brillante, sus ojos brillantes y llenos de vida. Tomás se sentó a su lado, un cuaderno en su regazo. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó. Nuestra historia, dijo con una sonrisa tímida. Para que nadie olvide nunca. Magdalena se reclinó, con el corazón finalmente tranquilo. Eso es bueno, Tomás. Eso es muy bueno. El sol se puso suavemente sobre la tierra, pero esta vez, las sombras no transmitían miedo, solo la promesa de un nuevo día. Una rama crujió detrás de ellos y Magdalena se quedó paralizada. Antonio y Magdalena se dieron la vuelta al mismo tiempo. A pocos metros, una figura se recortaba contra la oscuridad. ¿Qué haces aquí?, la voz de Julián Ferrero cortó el silencio como un cuchillo. Antonio se interpuso rápidamente entre Magdalena y el capataz. Yo podría preguntarte lo mismo. Julián dio un paso adelante, con la mano apoyada en la hebilla de su cinturón. No tienes nada que hacer aquí. Vete antes de que esto termine mal. Los ojos de Magdalena brillaron de ira. ¿Malo para quién? ¿Para nosotros o para tu jefe? ¿Qué hará cuando todos vean lo que encontramos? Julián apretó la mandíbula. No sabes con quién estás tratando. Oh, lo sabemos perfectamente, dijo Antonio sin retroceder. Mientras tanto, Tomás permaneció en silencio, con el teléfono en la mano, grabando cada segundo del enfrentamiento. Julián miró el teléfono y escupió al suelo, con el rostro desencajado por la ira. Ya te lo advertí, gruñó antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. El corazón de Magdalena latía con fuerza, pero no era miedo. Era rabia. Era certeza. Este era el principio del fin para Evaristo Méndez. A la mañana siguiente, la plaza del pueblo estaba animada, pero no era el ruido habitual de vendedores que ofrecían sus productos o vecinos que conversaban junto a los puestos de frutas. Había una energía diferente, una tensión pesada. En el aire se escuchaba un susurro. La gente hablaba en susurros, con los ojos pegados a sus teléfonos, sus rostros reflejaban conmoción y enojo. Magdalena lo notó de inmediato mientras caminaba por el mercado con Tomás a su lado. Escuchó su nombre en las conversaciones en voz baja. ¿Viste lo que Magdalena publicó? Dios mío, esos pobres caballos. Si esto es cierto, Evaristo está en serios problemas. Tomás la miró y sonrió. Está funcionando. Todo había comenzado la noche anterior en la pequeña sala de Carmen. Magdalena y Antonio habían compartido su plan con un aliado inesperado, Joaquín Varela, un joven periodista que trabajaba para un sitio de noticias regional. Joaquín no tenía más de 30 años, tenía anteojos redondos y una energía que lo hacía saltar entre su teléfono y su computadora portátil. Si queremos que esto importe, no podemos susurrarlo entre nosotros, dijo mientras miraba las fotos y videos que Antonio y Tomás habían tomado en el rancho de Evaristo. Necesitamos que esta historia se difunda por todas partes. Magdalena asintió. ¿Cómo lo hacemos? Los ojos de Joaquín brillaron cuando abrió su computadora portátil. Primero, lo publicamos en las redes sociales. Hacemos que la gente lo vea y se enoje. Luego, lo llevamos a las noticias. Si el escándalo se hace lo suficientemente grande, ni Evaristo ni sus poderosos amigos podrán ocultarlo. Esa noche, Joaquín escribió un poderoso artículo, El oscuro secreto de Evaristo Méndez, caballos abandonados y maltratados en su propio rancho. Una comunidad valiente expone la verdad. Lo publicaron con las fotos más impactantes. Magdalena y sus amigos lo compartieron en todos los lugares que pudieron. En cuestión de horas, Internet estaba revolucionado. Que esto es inaceptable. Siempre supe que ese hombre era sospechoso. Si esto es cierto, alguien debe hacer algo. Cuando Magdalena se despertó a la mañana siguiente, el video tenía miles de vistas. Mientras caminaba por el pueblo, podía sentir la tensión en el aire. Carmen corrió hacia ella, con el rostro brillante de emoción. Magdalena, está en todas partes, hasta la radio habla de ello. ¿Qué dijeron?, preguntó Tomás con entusiasmo.
Dijeron que la policía tiene que investigar, respondió Carmen. Antonio se les unió, con el rostro serio. No compartía su entusiasmo. Evaristo no se quedará de brazos cruzados sin hacer nada. Magdalena sabía que tenía razón. Se enteró bastante pronto. De regreso a la granja, una camioneta negra se detuvo con un chirrido frente a ella, levantando polvo. La puerta se abrió y Evaristo Méndez salió. No sonreía. Su rostro estaba deformado por la furia. «Sube al auto, Magdalena», ordenó, con voz fría y firme. Ella se mantuvo firme. «Si tienes algo que decir, dilo aquí». Los ojos de Evaristo se entrecerraron. «¿Crees que unos videos baratos me van a derribar?» Magdalena se cruzó de brazos. «No necesito derribarte. Solo estoy mostrando la verdad». Evaristo se acercó. «Estás jugando con fuego. Tú eres quien inició el incendio». Miró a su alrededor. La gente lo observaba, con ojos curiosos, esperando. Su poder se estaba desvaneciendo. El rostro de Evaristo se ensombreció. «Arreglaré esto, Magdalena. Y créeme, no te gustará cómo termina». Se dio la vuelta, se subió a su camioneta y salió a toda velocidad, dejando una nube de polvo detrás. El corazón de Magdalena se aceleró, pero no por miedo. Estaba segura de una cosa: la verdad había salido a la luz y nada podría volver a ocultarla. Apenas había salido el sol cuando el viejo teléfono de Magdalena sonó en la mesa de la cocina. Dudó antes de responder al número desconocido. «Hola. Señora Magdalena. Mi nombre es Laura Rivas. Trabajo en Rescate Rural, una organización de derechos de los animales. Vimos su publicación sobre Evaristo Méndez. Queremos ayudar». Magdalena sintió un nudo en el estómago. «¿Ayuda? ¿Cómo?» «Queremos asegurarnos de que Evaristo no pueda ocultar lo que ha hecho. Hablamos con alguien de la fiscalía. Han acordado inspeccionar el rancho». Magdalena se quedó sin palabras. «¿Una inspección oficial?» «Sí. Pero necesitamos que tú y tu gente estén listos». Magdalena apretó su agarre en el teléfono. «Dime qué hacer». Carmen fue la primera en llegar a la casa de Magdalena. Tan pronto como cruzó la puerta, soltó: «Dicen que la policía va hoy». Magdalena asintió. «Sí. Vienen con el equipo de rescate rural. Evaristo no podrá ocultar nada». Antonio estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados, luciendo dudoso. Cristo no se va a quedar sentado a mirar. Intentará encubrir todo antes de que lleguen. Tomás estaba sentado a la mesa, con el teléfono en la mano. Levantó la vista. «Si intenta mover los caballos o hacerlos desaparecer, tenemos que atraparlo en el acto». El rostro de Magdalena se endureció. «Entonces no le quitaremos los ojos de encima». Al mediodía, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Una caravana de camionetas blancas con los logos de la Fiscalía y del Grupo de Protección Animal se dirigía por el camino de tierra hacia el rancho de Evaristo. La gente comenzó a reunirse en la entrada del rancho. Algunos se cruzaron de brazos, otros susurraron entre sí. Todos sabían que esto era grande. Julián Ferrero, el capataz de Evaristo, salió a recibirlos, con el rostro oscurecido por la ira. «¿Qué está pasando aquí?» Un oficial se adelantó y sacó un documento. «Estamos aquí para investigar. Hay reportes de maltrato animal en esta propiedad». Julián apretó la mandíbula. «Aquí no hay nada que ver». «Eso lo decidiremos», dijo el oficial mientras los camiones avanzaban, seguidos por activistas y vecinos curiosos. Cuando llegaron a la parte trasera del rancho, la fea verdad quedó al descubierto. Los caballos estaban en pésimas condiciones, se les veían las costillas, no tenían agua ni sombra y algunos estaban tan débiles que no podían mantenerse en pie. Laura Rivas, la representante de Rescate Rural, comenzó a grabar todo con su cámara. Uno de los oficiales se volvió hacia Julián. «¿Te importaría explicar esto?» Julián se frotó la nuca, luchando por una respuesta. En ese momento, Evaristo Méndez apareció, vestido con su camisa blanca inmaculada, con su confianza habitual en plena exhibición. Caminó entre los oficiales como si todavía tuviera el control. «Señores, ha habido un malentendido. Mis caballos están bien», dijo suavemente. Una voz gritó desde la multitud que esto no está bien, es crueldad.
La gente empezó a murmurar, la ira crecía. Evaristo vio que estaba perdiendo el control. Se acercó al oficial, su sonrisa practicada y encantadora. Estoy seguro de que podemos resolver esto en silencio. El oficial no se inmutó. Señor Méndez, esto es serio. Se enfrenta a cargos por maltrato animal y violación de las leyes de bienestar animal. Por primera vez, la sonrisa de Evaristo se desvaneció. Magdalena observó desde la distancia, con los brazos cruzados, el corazón acelerado. Tomás se acercó a ella y le apretó la mano. Lo logramos. Magdalena asintió, pero sus ojos se mantuvieron alerta. Sabía que esto aún no había terminado. Pero por primera vez, la verdad estaba de su lado. Los oficiales avanzaron por el rancho con pasos decididos, seguidos de cerca por activistas de rescate rural. Cuanto más profundizaban, más horrores encontraban. En un corral remoto, encontraron caballos esqueléticos con heridas abiertas, hinchados por infecciones. Un caballo, con los ojos apagados y sin vida, intentó ponerse de pie, pero se desplomó y su cuerpo golpeó el duro suelo con un ruido sordo. Siguió un silencio pesado, roto solo por la fuerte inhalación de Laura. Se cubrió la boca, sus hombros temblaban de ira. Esto es inaceptable, dijo, con voz temblorosa. Tenemos que sacarlos de aquí. Un oficial escribió furiosamente en su cuaderno. Documenten todo. Estamos presentando cargos. A unos pasos de distancia, Evaristo observaba, con el rostro desencajado por la ira. Trató de mantener la calma, pero no pudo ocultar su incomodidad. Están exagerando, escupió entre dientes apretados. Aquí nada es ilegal. Un veterinario del equipo de rescate se levantó de donde estaba examinando a uno de los caballos y miró a Evaristo a los ojos. Estos animales han sido desatendidos durante meses. Se están muriendo. La multitud en la entrada del rancho se hizo más grande, los susurros se convirtieron en gritos. Ese hombre es un criminal. Y gritó una mujer, con el rostro rojo de furia. Un anciano sacudió la cabeza. Siempre supimos que era corrupto, pero esto es imperdonable. Carmen y Antonio estaban entre la multitud, observando todo de cerca. Tomás siguió grabando, su teléfono capturando cada momento. Carmen se cruzó de brazos. Ya no puede ocultar esto. Todos lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Magdalena estaba a su lado, con el corazón acelerado. Durante años, Evaristo había sido intocable, usando su dinero y poder para escapar de cada acusación. Pero esta vez, la prueba era clara y la indignación era real. Desesperado, Evaristo hizo un último movimiento. Se acercó al oficial a cargo, con voz baja y controlada. Oficial, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. El rostro del oficial estaba frío como una piedra. Señor Méndez, no puede sobornar para salir de esto. Se enfrenta a cargos graves. Los ojos de Evaristo brillaron de ira. Apretó la mandíbula, pero sabía que estaba acorralado. Detrás de él, Julián Ferrero observaba con expresión amarga. Te dije que esto pasaría, murmuró. Evaristo no respondió. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que su imperio de poder y miedo se estaba desmoronando ante sus ojos. Horas después, el lugar estaba lleno de actividad. Los veterinarios se apresuraron a atender a los caballos en estado crítico. Llegaron camiones de rescate para transportar a los que aún podían salvarse. Los oficiales terminaron de escribir sus informes, sellando el destino de Evaristo Méndez. Magdalena observaba desde la entrada, con los brazos cruzados, los ojos fijos en los caballos. Por primera vez en mucho tiempo, tenían una oportunidad. Tomás se acercó a ella, con una sonrisa en su rostro cansado. Lo logramos, abuela. Respiró profundamente. Esto es solo el comienzo. Pero hoy, ganamos. Y esta vez, Evaristo no pudo escapar de la verdad. La noticia se extendió rápido, como un reguero de pólvora. En menos de 24 horas, los medios locales y nacionales se hicieron eco de la noticia. Las imágenes de los caballos maltratados inundaron los periódicos, los sitios de internet y los canales de noticias de televisión. Escándalo en el rancho de un conocido empresario. Acusaciones de maltrato animal sacuden a la comunidad. Estalla la indignación cuando aparecen imágenes impactantes de caballos abandonados. Las redes sociales ardieron. La gente comentó,
compartió y exigió justicia. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo. Esta no es la primera vez que escuchamos cosas sobre Méndez, pero no. Ahí están las pruebas. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo sin que nadie hiciera nada? Evaristo intentó controlar los daños, pero la presión era implacable. A la mañana siguiente, los periodistas rodearon la entrada de su finca. Micrófonos, cámaras y luces destellantes llenaron las puertas, todos buscando respuestas. Julián Ferrero, su capataz, observó el caos, con el rostro tenso por la preocupación. Esto está fuera de control, jefe. Evaristo, todavía vestido impecablemente con su camisa blanca pero con la mandíbula apretada, miró por la ventana de su oficina. Entrecerró los ojos. ¿Qué esperabas?, murmuró. Ahora todos quieren jugar a ser jueces. Julián dio un paso más. Tenemos dos opciones, hablar y tratar de calmar esto, o quedarnos callados y dejar que nos destruyan. Las fosas nasales de Evaristo se dilataron, pero sabía que Julián tenía razón. Prepara una declaración. Horas después, con la prensa todavía apiñada en la puerta, Evaristo salió con su abogado. Subió a una pequeña tarima, se aclaró la garganta y comenzó: lamento profundamente la situación que ha ocurrido en mi propiedad. Un murmullo recorrió la multitud de periodistas. Siempre hemos mantenido altos estándares en la crianza de caballos. Lo que pasó aquí fue un caso excepcional que se nos salió de control. Un periodista gritó: señor Méndez, las imágenes muestran decenas de caballos en estado de abandono, ¿cómo explica eso? El rostro de Evaristo se tensó, pero mantuvo la calma. Hemos iniciado una investigación interna para averiguar qué pasó y asegurarnos de que no vuelva a suceder. Pero usted es el dueño, desafió otro periodista. ¿Cómo es posible que no supiera lo que estaba sucediendo en su propio rancho? Evaristo apretó la mandíbula. Confío en mi equipo. Si hubo negligencia, se tomarán las medidas necesarias. Los periodistas no estaban satisfechos. Uno gritó: ¿negligencia? ¿O es que simplemente estás diciendo que te hiciste de la vista gorda? Evaristo no respondió. El escándalo no se estaba apagando, sino que estaba creciendo. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la gente se reunía, la ira se sentía en el aire. Ese hombre cree que puede limpiar su nombre con palabras vacías, espetó Carmen, con los brazos cruzados. Antonio negó con la cabeza. No se va a salir con la suya. Tomás, pegado a su teléfono, de repente levantó la vista. Mira esto. Todos se agolparon alrededor de su pantalla. Un video se había vuelto viral. Mostraba imágenes de los caballos rescatados, declaraciones de veterinarios y testimonios de vecinos. Pero el final fue lo que dejó a todos sin palabras. La voz de Magdalena, clara e inquebrantable. Esto no se trata solo de animales. Se trata de humanidad. Si dejamos que esto pase, estamos diciendo que la crueldad es aceptable, que el dinero vale más que la vida. Y yo, por mi parte, no lo aceptaré. El video tuvo miles de visitas. La gente estaba hablando. Evaristo podía intentar ocultar la verdad, pero ya estaba ahí fuera. Y esta vez, no podía escapar de ella. El sol de la tarde bañaba el rancho con una luz cálida y dorada. El aire era fresco con el aroma de la hierba cortada. A la entrada del establo, Magdalena permanecía en silencio, observando a Moreno. El caballo ya no parecía la sombra de lo que era. Su pelaje, aunque todavía estaba marcado por las cicatrices, había recuperado un brillo tenue. Sus patas, que antes eran temblorosas, ahora lo mantenían firme. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos, ya no estaban vacíos. A unos pasos de distancia, Tomás colocó un balde de agua fresca en el suelo y dio un paso atrás con cautela. Extendió la mano lentamente. Vamos, Moreno. No te haré daño. El caballo resopló, bajando la cabeza con sospecha. Pero no retrocedió como antes. Magdalena contuvo la respiración, con el corazón palpitando con fuerza. Tomás se quedó quieto, con la mano firme, su paciencia infinita. Moreno dio un pequeño paso hacia adelante, luego otro. Finalmente, la nariz del caballo tocó las yemas de los dedos de Tomás. Solo un toque suave, como para probar si era seguro. El rostro de Tomás se iluminó. Ya está, muchacho. Magdalena sintió que se aflojaba un nudo apretado en el pecho. Estaban abriéndose paso.
Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, Moreno cambió. Primero, aprendió a aceptar la presencia de Tomás sin miedo. Luego, dejó que Magdalena le cepillara el pelaje sin pestañear. Incluso comenzó a caminar por el campo, ya no paralizado por los recuerdos del dolor. Pero la verdadera prueba llegó una tarde cuando Antonio apareció con una silla de montar. Veamos si está listo para el siguiente paso, dijo con una sonrisa torcida. Magdalena entrecerró los ojos. Es demasiado pronto. No lo presiones. No lo vamos a montar, le aseguró Antonio. Solo veremos cómo reacciona. Lentamente, Antonio levantó la silla de montar, acercándola a la espalda de Moreno. El caballo, que había estado tranquilo momentos antes, se tensó al instante. Su respiración se aceleró y dio un paso atrás. Tranquilo, muchacho, murmuró Antonio, apartando de inmediato la silla. El cuerpo de Moreno se estremeció de miedo, sus ojos muy abiertos, atormentados por viejos recuerdos. El corazón de Magdalena se hundió. Reconoció esa mirada. La lucha aún no había terminado. Miedo, pero no era solo miedo. Era un recuerdo. Lo lastimaron con la silla antes, susurró Tomás, comprendiendo de inmediato. El rostro de Antonio se tensó. Dejó la silla en el suelo. Sí, eso es. Si no es así, esto va a llevar más tiempo del que pensábamos. Magdalena se acercó y puso una mano suave sobre el cuello de Moreno. No hay prisa. Esa noche, mientras Magdalena preparaba la cena, Tomás se sentó a la mesa, con el rostro lleno de preocupación. ¿Crees que alguna vez olvidará lo que pasó? Magdalena revolvió la olla de sopa, de espaldas a él. Luego se giró, con los ojos suaves. No se trata de olvidar, hijo. Se trata de aprender que no todos los humanos son iguales. Tomás bajó la mirada, con los hombros hundidos. Ojalá pudiera entender eso. El rostro de Magdalena se suavizó aún más. Dale tiempo. La confianza no se gana en un solo día. A la mañana siguiente, Magdalena salió al patio con su taza de café. Se quedó congelada a medio sorbo. El establo estaba abierto y Moreno se había ido. Su corazón saltó. Tomás. Salió corriendo de la casa, descalzo y todavía medio dormido. ¿Qué pasó? Moreno, no está ahí. Antes de que el pánico se apoderara de él, una sombra se movió entre los árboles. Era él. Pero no huía. Estaba explorando, caminando con calma por el prado. El viento le alborotaba la melena mientras permanecía allí, respirando el mundo que lo rodeaba sin miedo. Tomás soltó una risa temblorosa. Mira eso, abuela. Los ojos de Magdalena brillaron mientras sonreía. Moreno estaba aprendiendo a ser libre de nuevo. Esa tarde, el sol comenzaba a ponerse cuando el sonido de un motor rompió la paz. Magdalena miró hacia arriba y vio un camión que se detenía en el camino de tierra. Una mujer joven saltó, con pasos apresurados y el rostro tenso por la ansiedad. No parecía tener más de 20 años, con el cabello atado en una trenza desordenada, la ropa llena de polvo como si hubiera estado viajando durante horas. ¿Tú eres? Magdalena, preguntó con voz temblorosa. Magdalena entrecerró los ojos. Sí, ¿quién eres tú? La niña respiró profundamente y se le quebró la voz. Me llamo Clara, y creo que el caballo que tienes aquí era mío. El silencio cayó sobre el patio como una pesada piedra. Tomás, que acababa de salir del establo, se detuvo en seco. Magdalena se cruzó de brazos con expresión firme. ¿De qué estás hablando? Clara tragó saliva y luego habló con voz temblorosa. Hace años, cuando era niña, tuve un potrillo. Lo crié desde que nació. Su madre murió poco después de dar a luz, así que lo alimenté con un biberón. Se llamaba Rayo. Magdalena sintió que se le oprimía el pecho, pero permaneció en silencio. La mirada de Clara se volvió distante. Cuando cumplí 13 años, mi padre lo vendió sin decirme nada. Dijo que no podíamos permitirnos mantenerlo, que era solo un animal. Su rostro se retorció de dolor. Se lo vendió a Evaristo Méndez. Una ráfaga de viento pasó, levantando polvo a su alrededor, como si la tierra misma reaccionara a sus palabras. Tomás fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo puedes estar segura de que es él?
Clara metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Pasó la pantalla y luego lo extendió. Este era él a los 6 meses. Magdalena tomó el teléfono con manos firmes. La foto mostraba un potrillo de color oscuro con un remolino de pelo en la frente, de pie junto a una niña de ojos brillantes y una amplia sonrisa. El parecido era inconfundible. Los ojos de Clara estaban fijos en el establo. Puedo verlo. Dentro del establo, Moreno levantó la cabeza cuando Clara entró. Se quedó sin aliento. Sus labios se separaron, temblando como si temiera que él fuera solo una ilusión. Relámpago, susurró. Las orejas de Moreno se movieron nerviosamente, sus ojos cautelosos pero curiosos. Clara dio un paso más cerca, moviéndose lentamente. ¿Tú, te acuerdas de mí? Magdalena y Tomás observaron, conteniendo la respiración. Moreno no corrió, pero tampoco se acercó. Se quedó allí, con los ojos clavados en Clara, como si intentara recordar un recuerdo lejano. La voz de Clara vaciló. En la pierna derecha, tiene una cicatriz. Una pequeña, con forma de media luna. Se la hizo cuando era un potrillo, jugando en el campo. Antonio, que acababa de entrar en el establo, miró a Magdalena. Si eso es cierto, entonces es él. Magdalena asintió. Se acercó a Moreno lentamente, con manos delicadas mientras apartaba el pelo de su pierna derecha. Ahí estaba, una pequeña cicatriz con forma de media luna. Clara se llevó las manos a la boca, sus hombros temblaban. Es él, es realmente él. El aire estaba cargado de emoción. Clara dio otro paso más cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca pensé que lo volvería a ver. Tomás miró a su abuela, con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué hacemos ahora? Magdalena respiró profundamente, con la mirada firme. Hacemos lo correcto. Clara se volvió hacia ella y se secó las lágrimas. No quiero quitártelo. Sé que lo salvaste. Solo quiero saber qué va a pasar con él. Magdalena le sostuvo la mirada. Dices que era tuyo, pero Moreno ha pasado por tanto. No sé si regresar a un pasado que apenas recuerdas sea lo mejor para él. Clara se desanimó. Volvió a mirar a Moreno con ojos suplicantes. Solo quiero compensar los años que perdió, todo lo que sufrió por mi culpa. Los hombros de Magdalena se suavizaron. Entendía ese dolor, el dolor de no estar. Sé capaz de proteger a los que amas. Lightning. Moreno, como sea que se llame, él merece ser feliz, susurró Clara. Solo quiero lo mejor para él. Magdalena miró al caballo, que se interponía entre su pasado y su futuro. Sabía que la decisión no era suya para tomarla sola. Está aprendiendo a confiar de nuevo, dijo Magdalena suavemente. Si quieres ser parte de eso, entonces tendrás que ganártelo, tal como lo hicimos nosotras. Los ojos de Clara se abrieron. ¿Quieres decir, que puedo quedarme? El rostro de Magdalena se suavizó en una sonrisa. Él decidirá si te recuerda, y si quiere que te quedes. Los ojos de Clara se llenaron de esperanza. Dio otro paso hacia Moreno, con la voz temblorosa. Esperaré, tanto tiempo como sea necesario. Moreno la miró, con los ojos profundos y pensativos, como si sopesara los recuerdos contra el presente. Solo el tiempo diría si estaba listo para abrir su corazón nuevamente. Clara bajó la cabeza y habló con voz suave. No quiero obligarlo a nada, solo quiero estar con él. Aquella tarde, Clara pasó horas al lado de Moreno. Le hablaba en voz baja y suave, con palabras llenas de recuerdos y añoranza. Le acariciaba la espalda con la misma ternura de cuando era niña. Al principio, Moreno se mantuvo distante, con el cuerpo tenso, la mirada cautelosa. Pero poco a poco, comenzó a relajarse. Cuando Clara sacó un trozo de manzana de su bolsillo y se lo ofreció, él dudó, con las fosas nasales dilatadas al percibir el aroma. Luego, con cautela, lo tomó de su mano. Tomás lo observó desde lejos, con una sonrisa en el rostro. Es una buena señal. Magdalena permaneció de pie con los brazos cruzados, la mirada penetrante mientras observaba la escena. Tal vez sí se acuerde, después de todo. Aquella noche, Clara se sentó a la mesa de la cocina, con los hombros hundidos. Y no sé qué hacer, admitió con voz temblorosa. Sé que sufrió mucho, pero está a salvo aquí contigo.
No quiero quitarle eso. La mirada de Magdalena era amable. La cuestión no es lo que tú quieres, Clara. Es lo que él necesita. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de su taza de té. Pero, ¿cómo sabremos qué es lo mejor para él? Los labios de Magdalena se curvaron en una suave sonrisa. Decidirá por sí mismo. El destino de Moreno ya no estaba en manos humanas. Estaba en sus propias decisiones. A la mañana siguiente, una brisa fresca agitó las hojas mientras Magdalena estaba parada en la entrada del establo, con la mirada fija en el horizonte. La decisión le pesaba en el pecho. Moreno estaba mejor ahora. Su cuerpo, una vez frágil y débil, había recuperado su fuerza. Ya no se estremecía ante las voces humanas ni retrocedía cuando alguien se acercaba demasiado. ¿Pero era eso suficiente? ¿Qué era lo correcto que debía hacer? Detrás de ella, Clara se apoyó contra la cerca, con los ojos llenos de añoranza. Nunca pensé que lo encontraría de nuevo, susurró. Magdalena no apartó la mirada de Moreno. Pero tú sí. La voz de Clara vaciló. Y ahora, no sé si debería llevármelo conmigo. El sonido de los cascos resonó suavemente mientras Moreno caminaba hacia ellos, sus pasos tranquilos y firmes. Se detuvo frente a Magdalena y bajó la cabeza, permitiendo que ella le acariciara la frente. Tomás dio un paso adelante, con el rostro pensativo. Creo que ya se ha acostumbrado a este lugar. No sé si sea una buena idea llevármelo de nuevo. Los ojos de Clara se nublaron con dudas. Donde vivo ahora, tengo espacio. Un establo. Otros caballos. No estaría solo. Magdalena suspiró. Y él tampoco está solo aquí. El silencio cayó entre las dos mujeres, pesado y complicado. Clara pasó los dedos por la melena de Moreno, sintiendo el calor de su pelaje. No quiero hacer lo que hizo mi padre. No quiero obligarlo a hacer algo que no quiere. Magdalena asintió lentamente. Entonces debemos averiguar qué quiere. Esa tarde, Magdalena hizo una sugerencia. Démosle la opción. Clara frunció el ceño. ¿Cómo? Lo dejaremos libre, en el campo entre el chacra y el camino que lleva a tu camioneta. Si quiere quedarse, lo hará. Si decide irse contigo, lo sabremos. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par y si se va. Magdalena sonrió suavemente. Entonces significa que su corazón pertenece a otro lugar. Clara respiró temblorosamente. Eso es justo. Cuando el sol comenzó a ponerse, llevaron a Moreno al campo abierto. La hierba se balanceaba con la brisa, las copas de los árboles susurraban suavemente. En un extremo estaba el chacra, al otro lado, la camioneta de Clara con la puerta trasera abierta. Magdalena quitó la cuerda del cuello de Moreno y le dio un último golpe en la espalda. Tú eliges, muchacho. Clara dio un paso atrás, con las manos temblorosas. Tomás se quedó quieto, conteniendo la respiración. Moreno resopló, sacudió la cabeza y comenzó a caminar. Lentamente al principio, sus pasos medidos mientras se movía en círculos, sus ojos observando el entorno. Miró a Magdalena. Luego a Clara. Se detuvo, olfateó el suelo y escuchó los sonidos del campo. El tiempo pareció congelarse. Luego, Moreno se movió de nuevo, sus pasos más seguros. Caminaba en línea recta, con la cabeza en alto. El corazón de Magdalena latía con fuerza en su pecho. Cada paso parecía una vida. Pasó la camioneta sin siquiera mirar a un lado. Tomás dejó escapar un suspiro de alivio, relajando los hombros. Moreno continuó cruzando el campo, sus movimientos gráciles y seguros. Cuando llegó a la cerca del chacra, se detuvo. Giró la cabeza, miró hacia atrás una última vez, y luego resopló suavemente. Había hecho su elección. Los hombros de Clara temblaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pero estaba sonriendo. Él eligió. Magdalena asintió, sus propios ojos brillaban. Sí, esta es su casa. Clara se acercó a él, su mano temblaba mientras le acariciaba la espalda. No te obligaré a irte, pero iré a visitarte. Te lo prometo. Moreno parpadeó, sus orejas se movieron nerviosamente como si entendiera. Magdalena puso una mano reconfortante sobre el hombro de Clara. Siempre habrá un lugar para ti aquí también. Clara se secó las lágrimas y logró esbozar una pequeña sonrisa de agradecimiento.
Gracias. Caminó de regreso a su camioneta, sus pasos lentos y pesados. Magdalena miró hacia atrás una vez más y vio a Moreno de pie, orgulloso, en el campo. Luego se subió, encendió el motor y se alejó, levantando polvo detrás de ella. Tomás se rascó la nuca y siguió con la mirada el camión hasta que desapareció. ¿Crees que la entendió? Magdalena miró a Moreno, que permanecía tranquilo y firme, con la mirada fija en el horizonte. Sin duda, hijo. Él sabe dónde pertenece. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. El amanecer trajo una suave y fresca brisa. Magdalena se despertó más temprano que de costumbre y salió al patio, con una taza de café calentándole las manos. El familiar aroma del campo la rodeaba, pero esa mañana, algo se sentía diferente. A unos metros, Moreno pastaba apaciblemente, su silueta delineada por la luz dorada de la mañana. Desde que llegó al chacra, Magdalena lo había visto transformarse, de una criatura rota y abandonada a un caballo fuerte y de espíritu libre. Pero había algo más, algo que Magdalena ya no podía negar. Él no le pertenecía. Cuando Clara llegó, su rostro mostraba la misma expresión de ansiedad del primer día. La esperanza brillaba en sus ojos, pero el miedo también permanecía allí. La voz de Magdalena era suave. ¿Lo has pensado? Clara asintió pero permaneció en silencio, con la mirada fija en Moreno. Tomás estaba de pie junto al establo, con los brazos cruzados. Frunció el ceño. Abuela, no tenemos que hacer esto. Magdalena puso una mano amorosa sobre su hombro. No se trata de lo que queremos. Se trata de lo que es mejor para él. Clara dio un paso hacia adelante, con la voz temblorosa. No quiero que pienses que solo vine a llevármelo. Sé que lo salvaste. Sé que has sido feliz aquí. Magdalena suspiró. Y es exactamente por eso que debemos darle la oportunidad de vivir la vida que realmente se merece. La despedida fue lenta y pesada. Clara se acercó a Moreno con cautela, como si temiera que cambiara de opinión en el último momento. Pero él no retrocedió. Él dejó que ella le acariciara el cuello, inclinando la cabeza hacia su tacto. No se resistió cuando le colocaron la cuerda alrededor del cuello. Tomás observó, con el pecho apretado. Tal vez, no quiere irse. Moreno levantó la cabeza, sus ojos se movieron entre la camioneta de Clara y Magdalena. Luego, resopló suavemente. Un nudo se formó en la garganta de Magdalena cuando ella pasó la mano por su espalda. Es hora, muchacho. Moreno parpadeó, como si entendiera. Meterlo en el remolque fue más fácil de lo esperado. No hubo lucha, ni miedo, solo una aceptación silenciosa. Cuando la puerta se cerró, Tomás se dio la vuelta, con los brazos cruzados con fuerza. ¿Cómo sabemos que estará bien? La mirada de Clara era firme. Porque lo amo, y nunca lo perderé de nuevo. Tomás apretó la mandíbula, luchando por contener las lágrimas, pero asintió al fin. Magdalena respiró profundamente y le tendió la mano. Cuídalo. Clara la agarró con firmeza. Te lo prometo. El motor del camión rugió al ponerse en marcha, levantando polvo mientras avanzaba por el camino de tierra. El pecho de Magdalena se apretó, observándolo hasta que se perdió de vista. Tomás no dijo una palabra durante el camino de regreso a la casa. Cuando llegaron a la puerta, se detuvo. Sus cejas se juntaron. ¿Te arrepientes? Magdalena sacudió la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia el campo vacío donde Moreno alguna vez estuvo de pie. A veces, amar significa dejar ir. Tomás suspiró, con la voz quebrada. Sí, pero duele. La sonrisa de Magdalena era triste pero firme. Así es como sabes que hicimos lo correcto. Juntos, entraron, con el corazón pesado pero en paz. Los días pasaban. Cada mañana, el sol pintaba el cielo con tonos naranjas mientras Magdalena sorbía su café en el patio. El chacra estaba más tranquilo sin Moreno, su ausencia era una sombra que persistía. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, el espacio que él dejaba atrás estaba dolorosamente presente. Una mañana, Tomás apareció en la puerta con un sobre en la mano. Esto llegó para ti. La frente de Magdalena se arrugó cuando lo tomó y abrió el sello con cuidado. Dentro, encontró una carta y una fotografía. Se le cortó la respiración al mirar la foto. Era Moreno, de pie en un vasto campo verde sin vallas que lo detuvieran.
La luz del sol brillaba sobre su cuerpo fuerte y saludable. La cabeza de Moreno estaba alta, su postura orgullosa y libre. Sus dedos temblaban mientras trazaba su silueta en la foto, casi sintiendo su calor a través del papel. Tomás se inclinó, sus ojos se abrieron. Él se ve feliz. La voz de Magdalena vaciló. Sí, lo es. Empezó a leer la carta en voz alta. Magdalena y Tomás. Espero que ambos estén bien. Sé que dejar ir a Moreno no fue fácil, pero quería que supieran que está mejor que nunca. Lo llevé a un lugar donde tiene espacio para correr, otros caballos con los que jugar y la libertad que se merece. Cada día, él se vuelve más seguro. Se acerca a las personas sin miedo. Corre con el viento como si nunca hubiera conocido el dolor. Te debo tanto, por salvarlo, por creer en él cuando nadie más lo hizo. Siempre serás parte de su historia. Con amor. Clara. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Tomás fue el primero en hablar. Lo hicimos, ¿no? Magdalena sonrió, con los ojos todavía fijos en la foto. Sí, hijo, lo hicimos. Caminó hacia la pared del comedor y cuidadosamente colgó la foto con un clavo pequeño. Tomás observó en silencio mientras ella tocaba suavemente el marco. Siempre será parte de nosotros, susurró. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Magdalena se sentó en la entrada de la casa, Tomás a su lado. El viento bailaba a través de la hierba alta, susurrando suavemente. Aunque Moreno se había ido, su espíritu vivía en cada rincón del chacra. Tomás rompió el silencio. ¿Crees que lo volveremos a ver? Magdalena miró hacia el cielo, sus ojos siguiendo a un pájaro que volaba alto. No lo sé, hijo. Pero a veces, el amor no se trata de aferrarse. Se trata de saber que están donde deben estar. Tomás asintió lentamente. Sí, y creo que está justo donde debe estar. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Magdalena. Sí, lo está. Porque al final, su lucha nunca fue por retener a Moreno. Se trataba de darle la libertad de elegir su propio destino. Moreno llegó al chacra con miedo en su corazón. Pero encontró manos dispuestas a sanarlo, a mostrarle que la bondad aún existía. Y cuando llegó el momento de elegir, no fueron los humanos quienes decidieron su destino, fue él. Esta historia no solo trata sobre un caballo rescatado. Se trata de segundas oportunidades, sobre el coraje de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Se trata de la fuerza que surge de la compasión. Magdalena, Tomás y Clara hicieron algo que la mayoría de las personas temen, pusieron su bienestar por encima de sus propios deseos. En ese acto de altruismo, encontraron la verdadera libertad. Hoy, Moreno corre libre, no porque le hayan dado la libertad, sino porque alguien luchó por su derecho a tenerla. Y mientras Magdalena observaba la puesta del sol, supo que, a veces, el amor más grande no está en aferrarse, sino en dejar ir. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. La historia de Moreno no se trata solo de un caballo rescatado, se trata del amor, el coraje y la fuerza para dejar ir cuando es lo más difícil de hacer. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir el poder de las segundas oportunidades y la belleza de la verdadera libertad, entonces sé parte de nuestro viaje. Dale me gusta para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para ver más historias que conmueven el alma y no olvides dejar un comentario. Nos encantaría escuchar tu opinión. Aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez tuviste que dejar ir a alguien o algo que amabas por su propio bien? ¿Cómo te cambió? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Tus palabras podrían inspirar a alguien más. Únete a nuestra comunidad y sigamos compartiendo historias que nos recuerden lo que realmente importa. Porque, a veces, el amor más grande se encuentra en dejar ir.